¿Y si te dijera que el pasado ya no existe? Que las noticias de ayer pueden ser reescritas hoy y que el mayor peligro no es que te vigilen, sino que logren controlar exactamente lo que piensas. En 1949, George Orwell escribió una advertencia que muchos creyeron una simple novela de ficción, pero algo extraño ocurrió en 2016, precisamente el año del ascenso político de Donald Trump. Las librerías de todo el mundo agotaron los ejemplares. El libro volvió a ser un superventas global. ¿Por qué? Porque la pesadilla de Orwell dejó de ser una metáfora literaria para convertirse en el manual invisible de nuestro siglo. Esto es 1984, la manipulación de la narrativa y la verdadera batalla por el control de la mente humana. Cuando pensamos en el universo de Orwell, el foco suele ir directo a una sola imagen, una pantalla gigante y la frase "El gran hermano te vigila". Pero reducir la obra a una simple crítica sobre la privacidad es caer en la trampa del sistema. El verdadero poder del gran hermano no reside en observar cuántas horas pasas frente a una pantalla. Su verdadera obra maestra ocurre dentro del Ministerio de la Verdad, en donde se ejecuta una máxima aterradora. Quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, controla el futuro. En 1984, el Gran Hermano no representa a un gobernante específico. Representa al poder absoluto del partido político. Es el símbolo de un sistema que busca controlar todos los aspectos de la existencia humana, las acciones, las palabras, los recuerdos e incluso los pensamientos. El partido no se conforma con la obediencia externa. Su objetivo final es mucho más profundo: conseguir que las personas acepten la ideología del sistema hasta el punto de amar aquello que las oprime. Por eso, el Gran Hermano representa varios elementos fundamentales, donde las telepantallas y los espías eliminan la privacidad. Orwell temía al Estado que lo controlaba todo. Lo que no vio venir fue que dejaríamos entrar al Gran Hermano a nuestras salas de estar de manera voluntaria, a través de una pantalla táctil, convirtiendo nuestra atención en la materia prima de un nuevo imperio. El control mental, donde el Estado no solo exige obediencia, sino una transformación interna del pensamiento. El control de la verdad, donde modificar el pasado permite controlar la realidad del presente. Y finalmente, el culto al poder, donde la figura invisible y omnipresente recibe una devoción casi religiosa. Precisamente, este último punto ha generado una interpretación interesante entre algunos lectores cristianos. Algunos han visto al Gran Hermano como una metáfora moderna de un poder con características similares a las atribuidas al Anticristo en ciertas interpretaciones religiosas. La comparación surge porque existen paralelismos simbólicos. El Gran Hermano exige lealtad absoluta al Estado, mientras que el Anticristo, según algunas tradiciones cristianas, representa una autoridad que intenta ocupar el lugar que corresponde a Dios. El partido controla la verdad y redefine la realidad, mientras que el Anticristo es asociado con el engaño y la falsa verdad. El sistema crea una especie de culto al líder, algo que algunas interpretaciones religiosas relacionan con una falsa adoración, y quienes rechazan la autoridad del partido son perseguidos. Una idea que puede compararse con las visiones religiosas sobre la persecución de quienes no aceptan una autoridad considerada ilegítima. Además, algunos elementos de la novela recuerdan imágenes bíblicas. La frase "El Gran Hermano te vigila" puede evocar la idea de una vigilancia constante. La adoración obligatoria al partido puede compararse con la idolatría, y la manipulación de la verdad conecta con temas religiosos sobre el engaño. Sin embargo, es importante entender la diferencia entre una interpretación simbólica y la interpretación original del autor. Orwell no escribió 1984 como una profecía religiosa, ni presentó al Gran Hermano como el Anticristo. Orwell se inspiró en las técnicas de propaganda y control de la información que observó en regímenes como la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista.
para construir el mundo de 1984. Su preocupación era principalmente política y humana. ¿Qué ocurre cuando un gobierno concentra tanto poder que puede controlar incluso la capacidad de una persona para pensar libremente? El Gran Hermano representa al Estado absoluto, no necesariamente a una figura espiritual. Pero sería un error interpretar 1984 como una crítica contra un partido político concreto. Orwell vivió en una época marcada por grandes conflictos ideológicos. Observó el ascenso del nazismo, el fascismo y también criticó profundamente el estalinismo soviético, pero su preocupación era más amplia. No era simplemente quién tenía el poder, era ¿qué ocurría cuando cualquier sistema comenzaba a justificar cualquier acción en nombre de una supuesta verdad absoluta? Porque el problema no es solamente una bandera. El problema es la concentración de poder sin límites. Un gobierno, una institución o un movimiento político puede presentarse como defensor del pueblo, de la justicia o del progreso, pero cuando empieza a controlar la información, eliminar la crítica y manipular la percepción de la realidad, comienza a adoptar mecanismos similares a los que Orwell describió. El Gran Hermano no representa solamente a una persona. Representa una estructura, una maquinaria donde la propaganda, el miedo y la manipulación emocional mantienen a la población bajo control. Muchos cometen el error de pensar que el protagonista, Winston Smith, es el reflejo directo de George Orwell, pero se equivocan. Winston no es una autobiografía, es un experimento mental. Mientras Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad, falsificando documentos para el sistema, Orwell hizo exactamente lo contrario. Como periodista en la Guerra Civil Española, vio de frente cómo los bandos manipulan los hechos a su antojo para justificar atrocidades. Winston vive aplastado por una dictadura ficticia. Orwell vivió en una democracia real, pero entendió algo aterrador. No necesitas vivir en una tiranía para que te roben la verdad. ¿Qué pasaría?, se preguntó, si un gobierno lograra controlar completamente la realidad. Existe también una curiosa conexión entre la enfermedad de Orwell y el estado físico de Winston. Winston no tiene tuberculosis en la novela. Esa confusión suele aparecer porque Orwell sí sufrió tuberculosis durante los últimos años de su vida. Mientras escribía 1984, terminada en 1948, su salud estaba gravemente deteriorada. Murió en 1950. Poco después de la publicación de la obra, Winston, por otro lado, sufre diferentes problemas físicos y psicológicos. Está débil y envejeciendo antes de tiempo. Tiene una úlcera varicosa en el tobillo. Vive bajo una constante presión psicológica causada por el miedo y la vigilancia. Su cuerpo refleja la opresión del sistema, pero no representa la enfermedad real de Orwell. La conexión entre ambos no está en la biografía, sino en la lucha. Orwell estaba viendo cómo los sistemas políticos podían destruir la verdad bajo la premisa: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Winston vive en una sociedad donde la verdad ya ha sido completamente destruida. Existe un paralelismo simbólico poderoso. Mientras Orwell luchaba contra una enfermedad que le debilitaba su cuerpo, escribía sobre un hombre que luchaba contra un sistema que intentaba destruir su mente. Esta reflexión nos lleva a una pregunta fundamental del mundo actual. ¿Quién controla realmente la realidad en una sociedad dominada por la información? Durante décadas, los líderes políticos han entendido algo esencial. La política no se basa solamente en decisiones, sino también en percepciones. Las personas no reaccionan únicamente ante hechos, también reaccionan ante historias, símbolos, emociones y narrativas. Por eso, muchas batallas políticas no ocurren solamente en los gobiernos, sino también en los medios de comunicación, las redes sociales y la mente de los ciudadanos. En el libro La era del capitalismo de la vigilancia, que es algo así como la Biblia moderna para entender cómo las grandes corporaciones como Google, Meta, entre otras, ya no solo venden publicidad, sino que extraen, monetizan y manipulan la conducta humana y lo hacen a escala masiva mediante algoritmos e inteligencia artificial.
explica cómo los gobiernos se benefician y utilizan esta misma infraestructura de datos privados. Un ejemplo de esta lógica puede observarse en la relación entre Donald Trump y la comunicación política moderna. En sus escritos sobre negocios, especialmente en The Art of the Deal, Trump explica la importancia de la imagen pública, la marca personal y la atención mediática. My second favorite book of all time. What's my first favorite book? The Bible. The Bible. Y de hecho, ex colaboradores y analistas han señalado que una de sus máximas recurrentes ha sido que la mala publicidad es mejor que no tener publicidad en absoluto. Su estilo político posteriormente llevó esa idea a un nuevo nivel: mantenerse constantemente presente en la conversación pública. Para sus seguidores, esto representa autenticidad y capacidad de desafiar al sistema. Para sus críticos, representa una estrategia basada en dominar la narrativa y convertir la atención en una herramienta de poder. Pero más allá de una figura correcta, la idea es mucho más amplia. En una sociedad donde la atención es uno de los recursos más valiosos, cualquier líder puede intentar utilizar emociones como miedo, esperanza o indignación para construir apoyo. La pregunta fundamental no debería ser solamente ¿quién está hablando?, sino ¿por qué quiere que pensemos de esa manera? ¿Busca informarnos o movilizarnos? ¿Defiende la verdad o una versión conveniente de ella? Esta reflexión también nos lleva a una de las grandes contradicciones de la política internacional actual: la relación entre grandes potencias. Durante décadas, Estados Unidos y China han presentado sus modelos como sistemas opuestos. Estados Unidos representa oficialmente el capitalismo liberal, la economía de mercado y la iniciativa privada. China mantiene un sistema político de partido único con una fuerte dirección estatal sobre sectores estratégicos de su economía. Dos modelos que parecen enfrentados, dos visiones del mundo que compiten por influencia global. Pero la realidad económica es mucho más compleja. Mientras los discursos políticos hablan de rivalidad, ambas economías han estado profundamente conectadas durante décadas. Empresas estadounidenses han producido en China. Consumidores estadounidenses han comprado productos fabricados allí. China ha acumulado grandes reservas en dólares y mantiene una importante relación financiera con la deuda estadounidense. Incluso Donald Trump, antes de llegar a la presidencia, reconocía el importante crecimiento económico chino y su capacidad para convertirse en una potencia mundial. Esto revela una contradicción difícil de ignorar. Mientras los países pueden competir por liderazgo global, también pueden depender económicamente uno del otro. Entonces, surge una pregunta: si dos naciones se presentan como rivales ideológicos, pero mantienen intereses económicos compartidos, ¿dónde termina la ideología y dónde empieza el interés? La gran advertencia de Orwell no era simplemente que un sistema político pudiera manipular a una población, era algo más profundo, que todo poder necesita construir una historia que justifique sus acciones, necesita crear enemigos, necesita dividir el mundo entre nosotros y ellos, porque una población dividida emocionalmente es más fácil de controlar. La pregunta entonces no es solamente ¿quién tiene la razón?, sino ¿quién controla la narrativa? ¿Quién decide qué información vemos? ¿Quién define quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque en el siglo XXI la batalla más importante no está solamente en los campos militares o económicos, puede estar en algo mucho más invisible: la batalla por la percepción humana. El verdadero mensaje de 1984 no es una advertencia sobre el futuro imaginario, es una advertencia sobre una posibilidad humana que puede aparecer en cualquier época: el deseo de controlar la realidad para controlar a las personas. Porque una sociedad libre no es aquella donde todos piensan igual, es aquella donde las personas todavía pueden preguntar, investigar, cuestionar, dudar y buscar la verdad. Y ese es el verdadero desafío frente al gran hermano. Leer, pensar y dudar por tu cuenta es el último antídoto contra el control mental del sistema, porque solo así, cuando intenten obligarte a decir lo contrario, sabrás con absoluta certeza que 2 más 2 sigue siendo 4.